Mi grupo y yo les hablaremos sobre el tema cantidad de calor. Para empezar, ¿qué es el calor? El calor se refiere a una energía térmica, transferida entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura. Es decir, cuando dos objetos a diferentes temperaturas están conectados, la energía térmica fluirá del más caliente al más frío, hasta que ambos alcancen una temperatura común, alcanzando así el equilibrio térmico. A esto se le puede llamar calor. También se puede transmitir por conducción, por convección y por radiación. La cantidad de calor se define como la energía cedida o absorbida por un cuerpo de masa cuando su temperatura varía en un número determinado de grados. Está relacionada directamente con la naturaleza de la sustancia que componen el cuerpo. La dependencia de la cantidad de calor con la naturaleza de la sustancia se caracteriza por la magnitud denominada calor específico de la sustancia. El calor específico de la sustancia se representa con la letra C y se puede definir como la cantidad de calor requerida por la unidad de masa de una sustancia para variar su temperatura de un grado el calor específico, lo cual se expresa en unidades de energía como el joules, la kilocaloría, las calorías, entre otras. Y como también hemos visto, el calor específico se puede expresar en unidades de masa como el gramo, kilogramos, libra y temperatura. Y la fórmula que nos permite determinar la cantidad de calor cedida o absorbida por un cuerpo de masa y calor específico cuando su temperatura inicial varía hasta la temperatura final se puede calcular de la siguiente forma, en donde C es el calor específico de la sustancia, donde Q es la calor, la M significa masa de dicha sustancia, el TI la temperatura inicial y el TF la temperatura final. El ejercicio dice, ¿cuál es la masa del acero líquido si se desprende 70.000 calorías de calor al calentarse de 50 a 400 grados Celsius? El ejercicio daba a conocer de un vaso precipitado y quedaba de la siguiente manera. Q significaba calor que estaba en 70.000 calorías, la temperatura inicial 50 grados y la temperatura final 400 grados. Luego, el calor específico o valores específicos del acero es de 0.114. Posteriormente, el resultado sería de la siguiente manera. M igual a 70.000 calorías por 114 del acero. Luego se hace la resta de la temperatura final con la temperatura inicial, lo cual era 400 menos 50, que serían 350. Luego sería M igual a 70.000 calorías, dada la multiplicación quedaría de 39.9 y la respuesta final quedaría de 1754.38 grados, lo cual fueron 1754.38 gramos, lo cual se estaba calentando el acero en el vaso. Mi nombre es Stephanie Carolina Morán Pérez y yo voy a hablar un poco sobre la cantidad de calor específica. El calor específico o la cantidad de calor específica es necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado.
El calor específico también se le conoce como capacidad calorífica específica o capacidad térmica específica. Primero para poder entender, voy a dar un ejemplo, algo sencillo, y este puede ser, por ejemplo, cuando cocinamos y dejamos una cuchara de madera y una cuchara de hierro al mismo tiempo en la cacerola, mientras esta está caliente y está calentando, al momento de querer venir a tomarlas, cuando ya ha pasado un transcurso algo largo de tiempo, al querer tomar la cuchara de hierro va a ser necesario tomarla con algún trapo o algún guante, si no se corre el riesgo de quemarse, ya que esta llega a calentar mucho. Y al querer tomar la cuchara de madera, está calentado un poco, pero no ha sido de la misma manera que ha llegado a calentar la cuchara de hierro. Y esto también tiene mucho que ver por las composiciones de cada una, porque una absorbe más calor que la otra. Yo les hablaré sobre la medición del calor. Para lograr nuestros cálculos perfectos, la medición del calor se realiza a través del calorímetro, un instrumento que hace posible medir las cantidades de calor absorbidas o liberadas de un cuerpo. Obviamente, cuando pensamos en una manera de medir el calor, pensamos en un termómetro, pero eso se usa en diferentes situaciones dependiendo de para qué lo necesitemos. Mientras tanto que el calorímetro nos permite medir el calor específico y absoluto de un cuerpo. El termómetro lo hace más para medir nuestra temperatura, que corresponde a nosotros mismos, con respecto a cuando queremos saber cuando algo está muy frío, cuando algo está caliente, o nuestra misma temperatura como a nosotros los humanos. Por esto no mide el calor absoluto. Pero también no podemos descartar que los termómetros son útiles porque generan, por lo general, cuando deseamos medir el calor de acuerdo a nuestras necesidades del mismo. Además, trabajan en diferentes escalas. Las escalas más conocidas por todos nosotros son las siguientes, que son grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Round. Estas son escalas relativas. Pueden también una escala absoluta, que es la del grado Kelvin. En fin, así es como podemos medir el calor según las escalas y nuestras necesidades. Mi nombre es Carla Yoami Menéndez Morán y les hablaré sobre el cambio de fase. Cuando cualquier sustancia absorbe una cierta cantidad de calor, la rapidez de sus moléculas aumenta y su temperatura se eleva. Depende del calor específico que posea una sustancia, la elevación de su temperatura es directamente proporcional a la cantidad de calor suministrado e inversamente proporcional a la masa de la sustancia. Sin embargo, cuando un sólido se funde o cuando un líquido hierve, ocurre que la temperatura permanece constante hasta que el sólido se funda o hasta que el líquido hierva. La cantidad de calor que se requiere para fundir una unidad de masa de una sustancia en su punto de fusión se llama calor latente de fusión de las sustancias. Nuestras fórmulas son LF es igual a Q sobre M y Q es igual a M por LF, donde Q es cantidad de calor, LF es latente de fusión y M es masa. Ahora les explicaré un ejemplo de cambio de fase. Nuestro problema dice: ¿cuánto calor se requiere para fundir totalmente 20 gramos de plata a su temperatura de fusión? Sacamos nuestros datos. Nuestra masa, que son 20 gramos de plata, los pasamos a kilogramos, que serían 0.020 kilogramos de plata. Nuestra latente de fusión es 88.3 por 10 a la tercera potencia. Este dato lo sacamos de la tabla que ya se les proporcionó en el resumen de nuestro tema. La fórmula que ocuparíamos sería Q es igual a M por LF, que es igual a masa por latente de fusión. Ahora solo sustituimos. Q es igual a M por LF, es igual a 0.020 kilogramos de nuestra masa por 88.3 por 10 a la tercera potencia joules por kilogramos, que es nuestra latente de fusión de la plata, y que nos da igual a 1000
766 joules, porque kilogramos lo eliminamos. Buen día, licenciada y compañeros. Yo soy Adriana Stephanie Marroquín Argueta y a continuación voy a pasar a explicar el tema calor de combustión. Pero antes podemos hacer un repaso de algunos conceptos que quizás hemos olvidado. Para empezar, ¿qué es una combustión? La reacción química que se produce cuando, por ejemplo, encendemos el carbón, madera o alguna vela, a esto se le llama combustión. La combustión es una reacción química oxidativa, donde se libera una gran cantidad de energía en forma de luz y de calor. El fuego es la parte visible de la combustión y se le llama reacción oxidativa porque se necesita del oxígeno del medio ambiente para que ésta suceda. Por lo tanto, la combustión se denomina reacción exotérmica. Esta combustión se puede clasificar en combustión completa y en combustión incompleta. La combustión completa se lleva a cabo cuando existe una cantidad suficiente de oxígeno y en esta reacción química se puede obtener dióxido de carbono, agua y energía. Y se caracteriza por tener la llama azul, el humo blanco y esta no deja residuos al final de la combustión. Al contrario de la combustión incompleta que se lleva a cabo cuando no existe una cantidad suficiente de oxígeno. Por lo tanto, al final de esta reacción química se puede obtener monóxido de carbono, agua y la energía es menor que la que se obtuvo en la combustión completa. Aquí hay una llama amarilla, el humo es negro y esta sí deja residuos conocidos como el hollín. Ahora, hablando del calor de combustión, es una medida de la cantidad de calor liberada o absorbida durante la reacción de combustión completa de una molécula o sustancia. Esta especifica cuánta energía se libera cuando una cantidad fija de esa sustancia se quema en condiciones estándar. Y a continuación voy a pasar a explicar a mayor profundidad. Continuando con la explicación de calor de combustión, entendemos que el calor de combustión es la cantidad de calor liberada o absorbida cuando un gramo de combustible se quema completamente. Es decir, que cuando se está quemando la sustancia, la cantidad de calor que se va desprendiendo o absorbiendo es la que podemos notar y también calcular. La fórmula matemática para calcular el calor de combustión, también conocida como entalpía de combustión en condiciones estándar, se expresa de esta manera, donde Q es la cantidad de calor liberada o absorbida durante la combustión, delta H es la variación en la entalpía durante la combustión y N es la cantidad de moles del compuesto que está siendo quemado. Esta fórmula se basa en la ley de Hess, que establece que el cambio de entalpía en una reacción química es igual al calor liberado o absorbido a presión constante. Entonces, aquí tenemos un ejercicio donde dice calcular el desprendimiento de calor, de energía, por 500 gramos de propano. Entonces, las unidades de medida que se utilizan comúnmente son el kilojoule y el kilogramo. Y en el caso del calor de combustión, la fórmula se denota en delta H, combustión a temperatura estándar. En este caso, la temperatura estándar es de 25 grados. Y aquí tenemos una tablita. En esta tablita, primero tengo que decir de que los datos de calor de combustión ya están dados en diversas tablas, pero solo para sustancias específicas. Solo hay que buscar cómo queremos el dato, porque hay datos en kilojoules y hay datos en kilocalorías. En este caso, esta tablita está en kilojoules, donde tenemos aquí sustancias específicas como eteno, etano, propeno, propano, que es el que vamos a utilizar, su fórmula y aquí está el dato de el calor de combustión en kilojoules.
Entonces, yo en este ejercicio voy a utilizar el dato, pero en kilocalorías. Este lo podemos encontrar en diversas tablas o también podemos hacer un proceso de conversión para encontrar el dato. Entonces, el dato de calor de combustión en kilocalorías es de menos 530,6 kilocalorías mol. Entonces, primero reconocemos la fórmula del propano, que es C3H8, carbono 3, hidrógeno 8. En resolución, primero ponemos el dato de calor de combustión, menos 530,6 kilocalorías, entre un mol de propano. Primero, hay que mencionar que cuando el dato de calor de combustión es negativo, significa que la reacción viene de adentro hacia afuera. Esta está cediendo el calor. Y cuando es positivo es lo contrario, es cuando está ingresando el calor. Entonces, primero tenemos 530,6 kilocalorías sobre un mol de propano. Nuestro objetivo es encontrar solamente kilocalorías con los moles para que estos moles se puedan eliminar y solo queden las kilocalorías. Entonces decimos a encontrar la molaridad del propano. En un mol de propano, ¿cuántos gramos habrá de esta misma sustancia? Entonces al pasar a calcular la molaridad del propano, entonces, por ejemplo, el carbono equivale a 12 moles. Como hay 3 carbonos, diremos 2 por 3 igual a 36. Y el hidrógeno equivale a 1 mol. Como hay 8, decimos 1 por 8 igual a 8. Y sumando todo esto nos da 44 gramos mol. Entonces, en un mol equivale a 44 gramos de propano. Con esto podemos llevar los gramos a moles y eliminarlos. Al eliminarlos ya podemos hacer lo que es la operación. Ahora relacionamos que del mol se desprenden menos 530,6 kilocalorías y hacemos la operación que es multiplicando 500 gramos de propano por el dato de calor de combustión entre los 44, que nos da un total de menos 6.029,5 kilocalorías. Entonces, esta sería la respuesta de el desprendimiento de calor que se da en 500 gramos de propano.